Pero yo quisiera recalcar algunos datos, más que los esquemas en sí, que podemos encontrar en cualquier lugar. Entonces, yéndonos al caso, pues era un masculino en la quinta década de la vida que debutó de esta forma, que ya se comentó, con diagnóstico linfoma de Burkitt, que también teníamos una inmuno que estaba incompleta y también nos hacía dudar un poquito, que pues estaba conservando más o menos sus valores hematológicos, pero sí a nivel renal, como ya se comentó, pues hubo un síndrome de lisis tumoral que ya se habló mucho, ameritó una diálisis en varias ocasiones, además tenía la deshidrogenasa láctica elevada, sus marcadores estaban negativos, era VIH negativo, que también como ya se comentó era muy importante, no supimos ver, pero también el VIH era positivo y en el PET había enfermedad diseminada, ¿sí? Aunque aparentemente yo no pude identificar que fuera voluminosa, pero sí había actividad metabólica diseminada. Y bueno, después de que empezamos con la hemodiálisis, se decidió, bueno, con una médula ósea negativa, que a mí me llama mucho la atención, que haya sido positiva en un aspirado y negativa en una biopsia, pero también había la evidencia a nivel del PET de que pudiera haber actividad, ¿sí? Entonces, se decidió, como ya todo el mundo oímos, pues iniciar con R y Percevat con los resultados que tenemos. Esas eran las dudas que yo tenía con respecto a la historia clínica, el estado funcional, como si se había podido hacer de alguna forma la identificación del CEMIC, la punción lumbar, cómo se había calificado el estado clínico, nunca se dijo, aunque era más o menos obvio, y el riesgo. Bueno, vamos a irnos rapidísimo para ubicarnos en qué es una neoplasia de células B, linfoma de Burkitt, que es muy poco frecuente en todo el mundo, ¿sí? Es menos de un 1% de todos los linfomas, con las 3 variedades que ya todo el mundo identificamos, correspondiendo en el caso de nuestro paciente a un linfoma esporádico. Ya que teníamos eso, lo que tenemos que hacer antes de empezar un tratamiento era hacer diagnóstico diferencial, también como ya se comentó, pues casi siempre el diagnóstico diferencial se va a establecer, bueno, con todas estas entidades, pero lo más frecuente es que se tenga que establecer con un linfoma difuso de células grandes. Aquí hay algunas características que ya se comentaron, pero que básicamente la diferencia pues nos va a orientar mucho a nuestro nivel con los recursos que nosotros tenemos, con la inmunohistoquímica, y en los casos en los que se disponga, bueno, pues hacer estudios a nivel molecular, ya sea con el FISH o con PCR, si es posible, o el ISH en el tejido para tratar de identificar el CEMIC. También había algunas dudas ahí con respecto porque la inmuno se nos había proporcionado incompleta, pero todos aquí esto es nada más para recordar la dificultad que hay en un momento dado, recalcar la dificultad para hacer el diagnóstico diferencial entre un linfoma de Burkitt o semejante al Burkitt con un linfoma difuso de células grandes. Y más que nada, porque ahora ha aparecido también lo que se había comentado como los marcadores o los linfomas doble hit e incluso triple hit, que ya están bien identificados dentro de la nueva clasificación. Entonces, primero que nada, antes de empezar el tratamiento, es tener lo más posible la certeza diagnóstica por estas dificultades. Luego, la otra cosa que es muy importante es estadificar al paciente. Se han diseñado estudios o sistemas de estadificación que fueron principalmente diseñados para niños. El linfoma de Burkitt es mucho más frecuente en niños que en adultos mayores. Adultos mayores, nosotros tenemos la idea de 55, 60, 65 años hacia arriba, ¿sí? Bueno, en el caso de Burkitt, esto es completamente diferente y ahorita le voy a enseñar. Burkitt, según los estudios que vamos a ver, es arriba de 40 años, ¿sí? Arriba de 40 años es un paciente adulto mayor, cuando se trata de un linfoma de Burkitt. Y entonces, los sistemas estos de estadificación surgieron de niños, ¿sí? Los esquemas de tratamiento vienen de niños y se han ido adaptando a los adultos. Entonces, hay muchos,
¿sí? Este es de los más clásicos, el St. Murphy, y según eso también nuestro paciente que se discute también estaría en una etapa avanzada. Se puede usar el Ann Arbor también, que no es lo más recomendado para esto, pero pues se puede utilizar porque más o menos correlaciona, porque hay muchos sistemas de estadificación específicos para Burkitt, ¿sí? Como este otro que es el del Instituto Nacional del Cáncer, y esa es la forma en que lo estadifica. Y la aportación muy importante en estos dos que comentamos ahorita es, como ya también se había comentado, no sé si se ve el señalador, la resección. En este caso, la resección del tumor, a diferencia de otro tipo de linfomas, es muy importante, ¿sí? El de tumorizar y quitar la gran masa que nos va a producir la lisis tumoral es una cosa muy, muy importante, ¿sí? Y si se puede resecar o no en su totalidad, es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta para la estadificación y posteriormente para el pronóstico de estos pacientes y también para decidir el tratamiento. Y el riesgo ya lo calificaron ahorita. En general son pacientes del Burkitt, se dividen en dos grandes grupos de riesgo, el de bajo y el de alto riesgo, y ahí están los factores que se toman en cuenta en cada uno de los casos. Entonces, les digo, yo no pude identificar una enfermedad voluminosa. No se especificó en el resumen que recibimos el estado clínico, aunque se supone que era avanzado. No nos especificaban tampoco el estado funcional, pero ya se han dicho muchas cosas acá, ¿sí? Pero son cosas que fuera de un caso clínico de una sesión nosotros tenemos que contemplar cuando vamos a tratar a un paciente. La DHL, que es así, la tenía él como un factor de riesgo elevado, y acuérdense que la DHL siempre va a ser importante en cualquier tipo de linfomas. Y entonces nos queda como un paciente de alto riesgo, ya habiendo visto ahora sí ya todo el caso clínico, ¿sí? La otra cosa importante que tenemos que considerar para tomar en cuenta el tratamiento es lo que yo les decía. Esta es una neoplasia que se ha estudiado muchísimo más en niños, ¿sí? Aproximadamente la mitad de los pacientes descritos con Burkitt tienen menos de 40 años, ¿sí? Ahí está el mayor grupo. Algunos, dependiendo de los estudios, son 50, 55%, y el resto es de los adultos mayores, entre comillas, ¿sí? Adultos mayores arriba de los 40, yo creo que muchos de aquí ya nos quedamos en ese grupo ahora con estas cosas, ¿sí? En general, los factores de pronóstico adverso en este tipo de patología es la presencia de ahí me salió encimada la diapositiva, una disculpa, los estados clínicos avanzados, ¿sí? Con tumor intraabdominal, como ya se dijo, que es una de las localizaciones más frecuentes, y extraabdominal. Cuando tiene intra y extraabdominal es peor. La deshidrogenasa láctica, la masa voluminosa, importantísima la infiltración a médula ósea o a sistema nervioso central. Ese tiene un peso muy, muy importante para el pronóstico de los pacientes. La edad mayores de 40, acuérdense, no de 55 ni de 60, mayores de 40, el estado funcional y la presencia de blastos circulantes, ¿sí? Se hizo un estudio muy grande para ver el pronóstico de estos pacientes de la base de datos de Estados Unidos, en el que se estudiaron 2.284 pacientes, y ahí se identificó que la mediana edad, ahorita me llamó la atención que decían 35. Sí. En esta serie, que son un buen número de casos, se identificó que la mediana era esa, de 49 años, y vean el rango entre 20 y 99 años, ¿sí? O sea que se puede presentar prácticamente a cualquier edad, ya vimos que se dispone así. La supervivencia global en este análisis que se hizo, la mediana fue de 3.7 años, y la muerte relacionada con el linfoma, muchas veces por la lisis tumoral o las consecuencias de estos esquemas tan agresivos que utilizamos, fue hasta el 60.7%. Pero la otra cosa importante que encontraron en este estudio es esto, que les decía, al ver qué tan significante
¿Qué tanta significancia iban a tener estos factores? Vean ustedes, arriba de 40 años en ese rectángulo fue altamente significativo con un pronóstico adverso. Es lo que está apoyando de dónde salió. Porque antes cada quien reportaba lo suyo y como ustedes pudieron ver no son series muy grandes. El clásico que estabas presentando del New England son 30 pacientes, ¿sí? Entonces estos estudios que son de población muy grande pues, tienen mucho valor por esa razón. El otro punto importante fue la raza, ¿sí? Aquí la raza negra le confería también una significancia muy importante. Las etapas clínicas avanzadas, como 4 que habíamos comentado, y aquí se ve cómo se separaban las gráficas las de supervivencia de acuerdo a como lo estamos mencionando. En el primer caso es con la edad, vean cómo caen a medida que se va aumentando edad, la supervivencia va disminuyendo. Aquí con la raza, ¿sí? Con el estadio clínico avanzado, y no se logró demostrar que hubiera significancia con respecto a los sitios afectados, con excepción de la médula ósea y el sistema nervioso central. Entonces, de todo ese estudio que se hizo ahí, se propusieron una serie de factores de mal pronóstico, concluyéndose los que habíamos dicho, ¿sí? La edad de 40 a 59 años, o ser de raza negra, le daba un punto, que lo identificaron ellos de esta forma, entre 60 y 79 años, o estadios clínicos avanzados, le daba 2 puntos. Yo no sé por qué se saltaron el 3, pero yo creí que había sido un error mío a la hora de transcribir, pero ya lo super revisé y no, se lo saltan y se van hasta 4. Un puntaje 4 cuando se tiene más de 80 años. Ya vieron que el rango llegaba hasta los 99. Entonces, cuando se tiene más de 80 años, nomás eso le da 4 puntos. Y eso permitió establecer grupos de riesgo extra, ¿sí? Debajo, cuando tenían 0 a 1 factores, con una supervivencia relativa 5 años de 71%, intermedio bajo con 2 factores,